Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora con Julio Borges, él es diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Muchas gracias. Ayer fue usted protagonista de parte de la historia que se vivió en la Asamblea Nacional cuando el vicepresidente Nicolás Maduro fue a entregar la memoria y cuenta. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que la sensación que tiene uno en Venezuela en este momento es que uno se pregunta, bueno, ¿quién gobierna Venezuela? ¿Desde dónde se está gobernando Venezuela? Y ayer había una oportunidad muy grande para poder enfrentar cara a cara los grandes problemas que tiene el país. Perdón, ¿por qué usted dice, pregunta, desde dónde se está gobernando Venezuela? Bueno, cuando tú ves que el alto gobierno se traslada varios días a Cuba y se reúne con Raúl Castro y pareciera que las decisiones se toman allá y simplemente, pues ni siquiera el presidente está en esas reuniones, pues está convaleciente. Entonces al final uno se da cuenta de lo que hay es una enorme injerencia de lo que es la influencia de Cuba en Venezuela, bueno, producto de todos estos años en los cuales Venezuela le ha dado todos los beneficios, todos los días, hoy, ayer, mañana, se le da a Cuba nada más y nada menos que más de 100.000 barriles de petróleo gratuitos y se le da una cantidad de dinero con los cuales han asfaltado La Habana, han electrificado La Habana. Es decir, ahí hay un chorro abierto que se manifiesta después en un dominio político que hay de la isla con respecto a Venezuela. Pero ayer, en todo caso, había una gran oportunidad y cuando se acerca Nicolás Maduro, yo por casualidad me tocó justo al frente en mi silla y yo le digo, Maduro, creo que ahorita hay una gran oportunidad el día de hoy de que podamos preguntarle al gobierno los temas que el país está esperando, temas relacionados con la seguridad, temas relacionados con el costo de la vida, temas relacionados con la creación de empleo. Lamentablemente Maduro me dijo, mira, no va a haber tiempo para nada de eso. Entonces, él hace una presentación muy breve, no dice nada, salvo el nombramiento de Jagua como canciller, que es una cosa muy extraña, hace un discurso totalmente político, pero toda esa cantidad de temas, que son los temas de carne y hueso, los temas de los venezolanos, se quedaron allí esperando. Cuando baja Maduro, yo le digo con mucho respeto, Maduro, aquí lo que estábamos esperando era más bien una discusión de los problemas nacionales, y para eso se llama una rendición de cuentas, para saber cuál es el estado de lo que significa la lucha contra la inseguridad, o la lucha con el costo de la vida, o la lucha por la creación de empleo, o la lucha para que los productos se consigan. Es decir, los problemas que vivimos todos los venezolanos y que lamentablemente se están agravando. Entonces ahí simplemente hubo un bloqueo por parte de los diputados del oficialismo, los ministros, empujones van, empujones vienen, diciéndome que eso era una falta de respeto, y al final uno está haciendo su trabajo, que es abogar por los problemas de la gente, y eso es lo que toca. Y eso es lo que verdaderamente hubiera sido ayer una gran oportunidad para hablar no de temas políticos como hizo el oficialismo, sino de los problemas reales, los problemas cotidianos que uno siente que ahorita en Venezuela no tienen respuesta, Manuel. Sin embargo, el discurso del vicepresidente Maduro, él agarró y dijo que esa tribuna realmente le correspondía al presidente de la República y que él simplemente iba a entregar la memoria y cuenta, pues, o sea... Sí, pero recuerda que cuando hubo la sentencia famosa ahorita de Luis Estela, la magistrada Luis Estela en el Tribunal Supremo de Justicia, una periodista le dijo, bueno, ¿y quién le va a rendir cuentas al país si el presidente se encuentra en Cuba? Y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia dijo, le corresponde al señor Nicolás Maduro rendir cuentas en la Asamblea Nacional. Y al final se trata, aquí lo importante es el problema humano, el problema de los venezolanos. No puede ser que una formalidad al final, como ellos mismos dicen, tape un país que está esperando respuestas en temas que yo quisiera que nos cuestionáramos todos. Por ejemplo, el año pasado volvimos a romper récord en asesinatos, traspasamos las barreras de los 20.000 asesinatos de acuerdo a las investigaciones que han hecho en la universidad. ¿Quién habla sobre eso? Somos un país que ahorita tú vas a comprar harina pan o azúcar o cualquier producto básico, hasta jabón, y no se consigue. Somos un país en el cual tenemos la inflación más alta de toda América Latina y sigue aumentando la inflación. Somos un país donde los jóvenes salen a buscar empleo y no consiguen empleo. Entonces, al final el país lo que necesita es que esos problemas sean los grandes problemas que el país enfrente, aborde y trabaje juntos.
Y por eso nosotros tenemos la mejor disposición y hemos dicho siempre que lo que queremos es que se le proponga al país una agenda concreta de trabajo para que nosotros podamos superar los problemas que tiene Venezuela. Una de las críticas que le hacían al sector de la oposición desde la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, era que quien mandaba en la bancada de la oposición, porque había diputados que habían protestado, otros que se habían levantado y se habían ido, otros que se habían quedado, que estaban ustedes sin rumbo. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros tomamos una decisión. Nosotros tomamos una decisión el día de ayer que fue de alguna manera protestar por cómo se están llevando las cosas en el país, atropelladamente. Protestar por el hecho de que no hubiera una memoria y cuenta o una presentación de rendición de cuentas donde se permitiera ir al fondo, al debate real de las soluciones que está esperando los venezolanos. Y se tomaron diferentes opciones. Unos decidieron salirse de la asamblea en forma de protesta, otros nos quedamos en la asamblea y quisimos preguntar sobre esos temas, pero al final todos teníamos la misma línea: tomar una protesta y prender unas alarmas y prender un despertador para que el país se diera cuenta de cómo el país está bastante paralizado en términos de las cosas más importantes. Te pongo un caso de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está esperando desde hace años aprobación de leyes fundamentales, la ley de desarme. Yo cada vez que veo, por ejemplo, el crimen de la semana pasada, una muchacha en el Liceo Andrés Bello, está en la cancha, en el recreo, puede haber sido mi hija o mi hermana o mi sobrina, entraron unos muchachos al liceo y la mataron. Me recuerdo, bueno, ¿y la ley de desarme dónde está? ¿Por qué no se ha aprobado la ley de desarme? Cada vez que yo veo jóvenes que no consiguen empleo, me pregunto, ¿y la ley del primer empleo para los jóvenes por qué no se ha aprobado? O los estatiques, los viejitos que merecen ese estatique que tampoco se ha aprobado. Te estoy hablando de leyes que hemos llevado nosotros con la firma del pueblo y sin embargo el oficialismo las mete en una gaveta. Ese es el reclamo que tenemos nosotros. Y ayer algunos decidieron salirse de la asamblea como protesta, otros decidimos quedarnos dentro de la asamblea protestando, pero al final estamos defendiendo esos temas que el país está esperando solución, respuesta y que están al rojo vivo, lamentablemente. Hay severas críticas, bueno, hay muchas posiciones con respecto a la situación que se está viviendo en este momento con respecto a la salud del presidente y a la posición que ocupa el vicepresidente de la República. Carlos Muñoz, desde el Estado de Aragua, le pregunta si el presidente aún no se ha juramentado. Pregunta él, ¿existe vacío de poder o la continuidad le permite seguir? Bueno, estamos en una situación que es un poco cantinflérica, porque la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia dice, miren, tenemos un presidente en ejercicio que es el presidente Chávez. No importa que él tenga muchas semanas allá en Cuba convaleciente y que no sepamos de él. No hay falta temporal del presidente, tampoco hay falta absoluta del presidente, sino que vamos a esperar a que el presidente se cure y venga a Venezuela. Eso fue lo que dijo el tribunal, es decir, decidió no decidir nada. Pero lo importante es que nosotros que hemos mantenido una posición respetuosa siempre frente al tema de la enfermedad del presidente y lo seguimos haciendo, pensamos que paralelamente el gobierno o lo que está de gobierno en Venezuela tiene que buscarle salida a los problemas del país. Es decir, Venezuela no puede ser un barco que va a la deriva y mientras tanto se sigue devaluando la moneda, siguen creciendo los precios, no se consiguen los productos, sigue aumentando la violencia. Eso no puede ser. Otro elemento que ha generado mucha curiosidad es saber si ustedes avalan la decisión del nombramiento de Elías Agua como canciller de la República. Bueno, fíjate, es un tema realmente misterioso, Manuel, porque el presidente es el que nombra a los ministros. Y si el presidente no sabemos cómo está, porque está todo rodeado de misterio, y el presidente ni siquiera ha podido firmar una carta diciendo que no venía a su juramentación, mucho menos va a nombrar un decreto nombrando a Agua. Entonces, ¿qué siente uno? Que el presidente está muy enfermo. Lamentablemente el presidente no está en capacidad ni de firmar ahora una carta, lamentablemente se está recuperando de su operación, pero quienes quedaron acá están gobernando Venezuela como quieren, como les da la gana, incluso saltándose las leyes. Y eso es peligroso porque ni siquiera tienen la actitud de diálogo frente al país, de convocar al país. Cuando una familia tiene una crisis, todo el mundo se reúne y quienes están ejerciendo la autoridad en la familia, sea el hermano mayor o el papá o la mamá, llama a los hijos, llama a los sobrinos, llama a todo el mundo y le dice, miren, tenemos este problema. Y eso es lo que uno quisiera, que quienes están hoy en el poder hicieran, convocaran al país entero.
a la iglesia, a las organizaciones de base, a los medios, a los movimientos políticos, a los estudiantes, y le digan, miren, tenemos un problema en el país. ¿Cómo hacemos para resolver juntos este problema que tiene Venezuela? Que no es solo la enfermedad del presidente Chávez, sino los problemas sociales. Entonces uno siente que ellos más bien están en el reparto del poder, de espaldas a la gente y totalmente divorciados de la realidad de la gente. Porque si a ellos les doliera los problemas de los venezolanos, la sesión de ayer de la Asamblea Nacional hubiera sido un escenario de oro para poderle decir a los venezolanos cómo hacemos para resolver el problema de la inseguridad, cómo hacemos para resolver el problema del empleo. Y esos son los problemas dolidos y sentidos por el país. Y un punto a favor justamente del vicepresidente y del gobierno no es el encuentro que tuvieron ayer en el Consejo Federal de Gobierno, donde también asistieron gobernadores de oposición e incluso se dieron la mano, que fue criticado por ciertos factores de oposición. Bueno, yo creo que eso es un paso. No sé a qué habrá llegado, es decir, no sé los resultados de la reunión, pero ciertamente los gobernadores, sean del oficialismo o de la oposición, necesitan trabajar junto al gobierno nacional. Por ejemplo, el caso de Enrique Capriles, que es el gobernador de Miranda. Enrique necesita, no porque lo esté pidiendo como una especie de alguien que está mendigando, sino que necesita el apoyo decidido de darle los recursos, las patrullas, la seguridad para todo el Estado. Igual se necesita a nivel de los alcaldes, que le den los servicios para los camiones de basura, por ejemplo, en los sitios donde hay problemas de basura. Entonces, allí lo que se necesita es un gobierno que trabaje juntos, sin ver el color político, sino que piense siempre que al final a quien vas a beneficiar es al pueblo. Eso es una faceta, eso es un pedazo del país, pero que quedan muchos otros temas que requieren llamar a toda Venezuela para que el país entero pueda superar una crisis que está allí. Fíjense ustedes, esto no es poca cosa. Se trata de un presidente que tiene semanas en La Habana, convaleciente, que no sabemos cómo está, un gobierno que está aquí viendo cómo está repartiéndose el poder y un pueblo que está a la expectativa de unas soluciones que nunca llegan. De manera que es una crisis grande y la petición nuestra es: convoquen a Venezuela, convoquen al país entero, porque no hay problema, Manuel, por difícil que sea, que los venezolanos juntos no podamos resolver. Muchísimas gracias a Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, conversando con nosotros en Entrevista Venevisión. Amigos, nos despedimos con Waleska.